Gracias por la invitación al Ministerio de Energía y Minas. Traigo el saludo del señor viceministro de Minas, el ingeniero Henry Luna, Córdoba, que por motivos de agenda no ha podido asistir. Nos han asignado el tema minerales críticos para una transición energética. Durante los últimos años se ha hecho, ya es de uso común, el término minerales críticos. ¿Qué son y por qué son importantes? Vayamos primero por ahí. Se suele denominar minerales críticos a aquellos minerales y metales que son necesarios para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición hacia un futuro más sostenible y con bajos niveles de carbono. El término minerales críticos es la designación más común que se suele utilizar indistintamente con los términos minerales estratégicos y críticos y minerales para la transición energética. Ejemplo, cobalto, cobre, vanadio, las tierras raras, todo el grupo de tierras raras, cobalto, galio, níquel, platino, entre otros. No obstante, no hay en el mundo todavía una definición sobre el tema de criticidad. Todos los países mineros importantes del mundo, sobre todo los desarrollados, han generado ellos un listado de sus minerales a los que le llaman críticos. ¿Críticos por qué? Porque sus industrias necesitan de esos minerales y toda la producción local no abastece las necesidades de esa industria. Entonces, a eso les denominan críticos y a lo largo de los años, los diferentes países mineros como Australia, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea sacan sus listados de minerales críticos que para ellos son importantes. Del otro lado estamos nosotros, los países productores netamente de minerales. Ahí es donde cualitativamente ha cambiado el que nosotros que tengamos el recurso. Nuestro papel y nuestro rol ahora es mucho más significativo que antes. ¿Por qué? Por todas las disrupciones que vienen ocurriendo en el mundo, ¿no? China, el tema Ucrania, el tema árabes, etc. Entonces, esto ha hecho de que países como el nuestro, muchos países del norte nos vean con otros ojos, porque somos los que tenemos el recurso. Y para eso se necesita una cadena de suministro, o sea, cómo llevar estos materiales hacia los países industrializados de forma segura. Así podemos explicar lo que acaba de pasar con Chancay, por ejemplo. Lo vamos a ver acá. Una de las razones más importantes es esa precisamente. Trasladar recursos hacia los países que están industrializados y a su vez retornan, como ya todos conocemos desde décadas, con todos los productos que nos abastecen. Entonces, frente a esto, ¿cómo está posicionado el Perú para poder generar estas nuevas energías, para descarbonizar? Porque de eso se trata, ¿no? El cambio climático y todo lo que viene ocurriendo en el mundo es precisamente por eso. Entonces ya los estados han tomado acción y lo vienen haciendo, y uno de los beneficiados de ese cambio es el Perú, por los recursos que tiene, para poder generar esas energías de las cuales ustedes en la mañana han escuchado una serie de conferencias. ¿Cuál es el posicionamiento de nuestro Perú frente a eso? ¿Qué tenemos para ofrecer al mundo? Fíjense, en el ranking mundial de producción minera estamos en los primeros lugares de producción, no de uno como Chile o de hierro como Venezuela, sino tenemos 6,
8 productos a los cuales el Ministerio de Energía y Minas mes a mes reporta en sus estados de producción. Dentro del ranking mundial de reservas, que es lo más importante que tenemos, allá nos estamos consumiendo todo eso, la producción, mes a mes, año a año. Pero esa producción hay que mantenerla, porque nosotros explotamos un recurso no renovable. O sea, si tú no estás produciendo, pero a la vez no estás ubicando nuevas reservas, se te cae la producción. Y tenemos rankeado reservas producto de la data que mes a mes, año a año, las empresas ubican y nos envían. Y nosotros la sistematizamos y la podemos mostrar. Entonces, segundos en cobre en el mundo, cuartos en zinc, octavos en oro, segundos en plata, terceros en molibdeno, séptimos en estaño. ¿Cuál es el potencial geológico que el país tiene? Fíjense, solo el 1.55% del territorio se desarrollan actividades mineras, lo que constituye un potencial para ser desarrollado y explotado. Producto de esa información que recabamos año a año, sistematizamos esa información y ahí podemos mostrarles concesiones en exploración que reportan 374. Eso en hectáreas son 346.556. Porcentaje del territorio nacional, 0.27%. O sea, una pizquita del mapa del Perú, imagínenlo y pongámosle el dedo para rascar algo, una pizquita. O sea, todo el enorme potencial que tenemos. Claro, quitando todas aquellas zonas de expansión urbana, de área de no admisión de territorio, o sea, haciendo todo ese filtro. Y en explotación, 718 unidades mineras metálicas y no metálicas nos reportan, lo que da 1.646.000, 1.28%. Y en actividad minera propiamente dicho, o sea, en exploración y en explotación, el 1.55% del territorio. Nuestro tema, el Perú y la transición. Como ya lo deben haber visto en la mañana, el contexto global de la transición energética se ha vuelto muy relevante, la transición, por las necesidades que tiene el mundo de tecnologías limpias, como baterías, paneles solares, y se está impulsando la demanda de minerales críticos, de los cuales hemos hablado. Esa es la razón fundamental. Ya no simplemente para producir maquinaria y equipos, etcétera, sino en este otro nuevo sentido. ¿Cuál es el impacto en el Perú? Como hemos visto, el Perú tiene un papel estratégico como productor de cobre, elemento esencial para la electrificación global. ¿Cuáles son los retos globales? La producción minera actual no alcanza para cubrir las proyecciones necesarias para la transición. No alcanza. Tal como vamos. Estoy hablando a nivel del mundo, ¿no? ¿Cuál es la demanda proyectada y su impacto? El aumento de la demanda hacia el 2040, se espera que la demanda de litio y cobalto crezca más de 30 veces, mientras que la de cobre se duplique. Impulso regional. América Latina concentra una significativa proporción de los recursos mundiales de minerales críticos. El posicionamiento de nuestro país, líder regional en la producción de cobre y potencial en otros minerales estratégicos. Desafíos de la transición.
aumentar la oferta de los minerales. La oferta de minerales críticos se estima que debe crecer de 1.5 a 7 veces hasta el 2030 para alcanzar los objetivos net cero al 2050, que es el último horizonte que Naciones Unidas y todos los países del mundo se han trazado. Luchar contra el cambio climático, otro importante desafío, ¿no? Mitigar los efectos del cambio climático requiere limitar el incremento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados sobre niveles preindustriales. Mapear nuevos depósitos de recursos naturales. Los depósitos conocidos son insuficientes para atender la creciente demanda de minerales asociados a las energías limpias. Garantizar los minerales estratégicos. El sector energético competirá con otras industrias, defensa, aeroespacial, comunicaciones, para obtener minerales estratégicos. Es decir, esa línea que había entre lo que era la actividad minera y la actividad energética ya se ha perdido. Ahora es una sola. Ya no son solo minerales propiamente, sino minerales energéticos y estratégicos para la transición. O sea, ha habido un cambio cualitativo, no solo cuantitativo en cuanto a lo que es las cantidades. Y en este marco, ¿cómo el Perú está enfrentando este nuevo reto? Somos unos actores claves en el marco de la transición. ¿Por qué? Porque las diferentes formas de generar energía de 17 metales que el Banco Mundial ha rankeado como los claves para la transición energética, 8 ya produce el Perú. 8. Y pronto estaremos empezando a producir de 2 a 3 más. Ya por lo menos tenemos un proyecto de litio en cartera. El cobre está presente, como podrán ver ahí, en todas las formas de generar energía, ¿no? Viento, fotovoltaica solar, energía solar concentrada, hidro, geotermia, etcétera. Hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio, grafito. Hay reservas de litio, hay reservas de vanadio, se produjo en algún momento, manganeso también. Estamos bien posicionados. ¿Cómo están respaldados esto que venimos diciendo? Con la cartera de proyectos de inversión. Nosotros hemos rankeado una cartera de proyectos en todo el sector minero y hemos hecho un corte en determinado nivel de CAPEX de proyecto y hemos determinado 51 proyectos a los que le hacemos seguimiento, que son los más avanzados, que suman alrededor para los próximos 12 años de casi 55.000 millones en 18 regiones. Como podrán ver ahí, Cajamarca es el que lidera con la mayor cantidad de proyectos en la región. La mayoría son proyectos de cobre. Apurímac, Arequipa, Moquegua, Piura, Ancash, Cusco, La Libertad, Ayacucho, Junín y otros. Es decir, el Perú no solo es un país minero, sino es un país mineralizado, como dicen algunos. Hay depósitos en diferentes partes del país que ya están mapeados, que ya están siendo construidos, algunos de ellos
otros están con instrumentos ambientales en proceso de aprobación, etcétera. ¿De dónde viene esta inversión? ¿Qué países se han animado a invertir? ¿Y cómo se explica lo que viene sucediendo? ¿Cómo nos explicamos Chancay, por ejemplo? Ahí pueden verlo ustedes. China es el país que de esa cartera de casi 55.000 millones, el 20% de esa cartera es de China. O sea, de unidades mineras posibles de desarrollar, de explotar, y que necesitan de una cadena de suministro segura, resiliente, y que el país debe estar preparado para eso. Y esa es una de las partes clave y fundamental que juega el rol de la energía en el Perú, que tiene que ser barata para que estos proyectos, muchos de ellos están ya del otro lado de los Andes, o sea, no están del lado de los Andes de acá, de la Sierra Central o del norte o del sur, para acá, sino están del otro lado de los Andes y que por eso no se han desarrollado. Los conocíamos, La Granja, por ejemplo, Río Blanco, y ahí es donde entran las nuevas tecnologías disponibles para desarrollar esos proyectos que son megaproyectos, ¿sabes? Estamos hablando ahí de 5.000 millones mínimo. Son otros que ya becos, pero están del otro lado. Y hay que desarrollarlo. Y con las tecnologías disponibles ahora sí es posible hacerlo, porque sus costos han bajado. Y si la cadena logística ya está construida, esos proyectos se hacen más económicamente factibles cada vez. Si a eso le ponemos trenes que corran transversalmente el país, como cuantos amantes de la ingeniería desde siempre han querido, ¿no?, construir carreteras transversales, este es el momento para hacerlo, ¿no?, tanto en la zona del norte, zona centro y zona sur, ¿no?, para unir ya no solo costa, sierra y selva del Perú, sino ya pues Brasil, Uruguay y Argentina, ¿no?, y que el hub logístico que ya está, por lo menos inicialmente, sea una realidad, ¿no? No solamente es el puerto, es todo lo demás que está por construir, que es el gran reto nuestro como sector minero energético. Y para eso estamos dando las facilidades tanto normativas, que es nuestro campo, como de facilitadores de la inversión. Canadá en segundo lugar, México, Estados Unidos, Australia, son de los principales países que invierten en toda esta cartera básicamente, ¿no? Lo que no quiere decir que esos sean solamente, ¿no? Ahí pueden ver también ustedes otros países, ¿no?, Japón, Suiza. ¿Qué tipo de minerales están centrados en todas estas inversiones que están en cartera? El 73% de esa cartera de los 55.000 están compuestos por proyectos de cobre. 31 proyectos son de cobre. El 13% son proyectos de oro. Tenemos el 9% de proyectos de hierro, proyectos de zinc el 3%, proyectos de plata el 2% y proyectos de fosfato 1%. Ahí están los nombres de los proyectos y de los depósitos que están en diferentes grados de avance. Así como hay una cartera de proyectos que ya están avanzados, muchos en construcción, otros en etapa de evaluación de sus estudios ambientales y de presentación de sus estudios, tenemos también una cartera de proyectos de exploración. Sin exploración no tiene futuro la actividad, las actividades que extraen recursos naturales, ¿no?, como la minería, el petróleo y el gas. Tienes que, a la par que estás extrayendo, tienes que estar explorando para recuperar reservas.
Para este año hemos mapeado 75 proyectos de los más avanzados, que suman alrededor de 644 millones para este año, en 17 regiones. La Libertad, ahí cambia la figura, ya no es Cajamarca. ¿Y la Libertad por qué? Proyectos de oro. Oro y cobre. Pasco, Ancash, Arequipa, Lima, Puno, Apurímac, Moquegua, Acuña. Todas esas regiones tienen proyectos ya presentados por las empresas mineras y que nos reportan sus avances de perforaciones, de sísmica, etc. Y están invirtiendo con un presupuesto que SENACE les aprueba en sus instrumentos ambientales. Mapeamos eso, sumamos y lo mostramos. No es números inventados o al azar. Están respaldados con esos instrumentos ambientales. ¿Qué productos? Cobre, igual, lideran con el casi 40% de la cartera. Proyectos de oro, casi el 30%. De zinc, 13%. De plata, el 11%. Litio, 3.2%. Hierro, 2%. Níquel también, ya empiezan a aparecer estos minerales críticos que todavía no producimos, pero que ya las empresas juniors y majors están interesándose en perforar. Y plomo. Quería cerrar yo mi exposición para mostrarles la última frontera que nosotros tenemos en el Ministerio sobre este importantísimo elemento, el litio. En el sector tecnológico, la tecnología es uno de los sectores que ha incrementado la cantidad demandada de minerales en los últimos años para fabricar celulares, por ejemplo, que necesitan los siguientes minerales. Fíjense, los circuitos necesitan oro, necesitan cobre, necesitan estaño, wolframio y tierras raras. Fíjense todo lo que necesitan. Batería, litio, grafito, tierras raras, cobalto. Vidrio, sílice, mercurio, potasio, tierras raras. Carcasa del celular, por ejemplo, aluminio, magnesio. Es decir, estas nuevas tecnologías necesitan de esos materiales, muchos de los que ya estamos produciendo, pero también hay de los otros, en donde estamos poniendo el foco, ¿no? Para que las exploraciones, INGEMET ya se puso las pilas, INGEMET está mapeando a lo largo y ancho del país el tema de tierras raras, todo lo que son minerales estratégicos, energéticos. La importancia de este mineral. La importancia del litio ha ido en aumento en la última década, debido a que es considerado el elemento crítico para el avance en la transición energética, la que pretende cambiar la matriz energética actual en base a combustibles fósiles, a una más limpia y sostenible medioambientalmente, donde la electromovilidad juega un papel clave hacia el 2030-2040 para lograr dicho objetivo. Las baterías ion litio son de alta demanda en el escenario de la transición energética, la cual se proyecta creciente ya que el litio es el principal componente de ella. Los usos, en primera categoría, autos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y artículos electrónicos. Segunda categoría, vidrios y cerámicas, grasas, lubricantes, etc. La importancia. Bueno, la figura 1 muestra cómo la evolución de la demanda desglosada por tipo de uso final, se observa como la utilización de baterías creció un 51% entre el 15 y el 23, mientras que para el 34 se proyecta que supere el 90%, donde los autos eléctricos son el principal driver, con un 87%. Fíjense ustedes. ¿Qué tenemos para terminar y mostrarles de nuevo en el Perú? Macusara y Yellow Cake
es una empresa canadiense con el nombre local de Macusani Yellowcake, pero que su matriz es American Lithium de Canadá. Ellos tienen dos depósitos, el depósito Quelcaya y Falchani. Inicialmente en esta zona lo que hay es uranio con litio mezclado, pero ya hay zonas donde hay solo litio y la empresa ha decidido iniciar la exploración de este producto solo con litio. Viene perforando, viene ubicando reservas y solicitando los permisos siguientes para poder avanzar en este proyecto. Nosotros seguimos acompañando a la empresa, asimismo a las comunidades en la zona, para que este proyecto sea realidad lo más pronto posible.